Muy buenos días, yo soy David Luis Tataje Rojas y este curso es Historia del Perú. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que tú tienes que saber y lo hemos denominado Virreinato Español en el Perú, organización religiosa, o más claro, la religión en el Virreinato Español en el Perú. Comencemos entonces. El tema es muy extenso, pero vamos a intentar abreviarlo. La iglesia en el virreinato, su organización de la iglesia, la división del clero, las órdenes religiosas en el Perú, los seminarios, el proceso de evangelización y nuestros santos peruanos. Comencemos entonces. Esto de la iglesia en el virreinato es importante saber. Primero porque fue un proyecto religioso para la difusión del cristianismo. Cuando Cristóbal Colón llega a estas costas, o especialmente a las costas de América, viene junto con la iglesia. La iglesia va a apoyar también esta gesta para la conquista de este nuevo mundo, ¿no? Lo que tú lo conoces ahora como América. El Papa otorgó a la corona española derechos y privilegios que eran necesarios para el proceso de evangelización. Eso fue la idea, evangelizar a los indígenas. En base, para ello envía a misioneros, ¿no? Es decir, religiosos que se van a la aventura junto con los conquistadores españoles. También hubo un derecho a cobrar diezmos, la Iglesia Católica, para financiar a la empresa evangelizadora. Esto se le llamaba también el regio patronato, ¿no? También tenía el derecho de nombrar puestos eclesiásticos, es decir, a nombrar obispos y arzobispos en las tierras americanas, ¿no? El Nuevo Mundo. ¿Cómo estaba organizada la iglesia? Esto es algo que tú tienes que saber porque es muy importante y sigue vigente hasta la actualidad. En el nivel inferior está la parroquia, en la ciudad. Y en lo que vendría a ser en el interior del país, las doctrinas, que es una especie de lugares donde va a haber reducciones para los indígenas, es decir, lugares para poder vigilar y cuidar a los indígenas y a la vez evangelizarlos. En el nivel superior, ¿no? Una escala más, estaba el obispado. El obispado, también conocido como la diócesis, y allí también estaba el arzobispo, que eso sería la arquidiócesis. Luego tenemos la función del párroco. El párroco era un sacerdote que tenía la función de dar el bautismo, el matrimonio, la misa y claro, lo que tú conoces como los sacramentos. La función del doctrinero, ojo, este término es importante en el término en la época del virreinato español en el Perú, el doctrinero era un sacerdote que tenía la misión de evangelizar a los indios en su propio idioma, es decir, en el idioma nativo, puede ser quechua, aymara o el guaraní. Ahora, ¿cómo estaba dividida la iglesia y también cómo está dividida ahorita la iglesia en la actualidad? Porque esto sigue vigente. Está dividido en dos, el clero regular y el clero secular. En el clero regular están las órdenes religiosas, los frailes, ¿no? Para evangelizar a los indígenas, ¿no? Ahí en el tiempo del virreinato le decían indios. Y el clero secular vendrían a ser los sacerdotes, que dependían de la iglesia católica, exclusivamente de Roma. Ahora, las órdenes religiosas en el Perú fueron instituciones autónomas católicas que llegaron a saber, ¿no? La primera fue la orden de los predicadores, los dominicos, que son los españoles, llegan en 1532. Ese mismo año llegan las órdenes de los frailes menores, es decir, los franciscanos. Ellos se recuerdan muy bien, ellos son italianos y también junto con los dominicos en 1532. La orden de Nuestra Señora de la Merced, los mercedarios españoles, llegan en 1534. La orden de San Agustín, o también conocido como los agustinos, ¿no? También son italianos, llegan en 1549. Y los últimos son la Compañía de Jesús, y tú los conoces como los jesuitas, llegan en 1568, que tuvieron mucho poder por tener también las universidades y a la vez también la educación en el virreinato. Los seminarios. ¿Qué son los seminarios, no? Era un grupo, ¿no? Son instituciones católicas que formaban a los sacerdotes, a los nuevos sacerdotes. Aquí en el Perú, o en el Virreinato Español del Perú, estaban dos. Santo Toribio de Mogrovejo en Lima, que todavía existe, y San Marcelo y San Carlos en Trujillo. Y en el sur, ojo, también estaba San Antonio de Abad, San Cristóbal en Ayacucho y San Jerónimo en Arequipa, ¿no? O sea, había varios, ojo, Lima, Trujillo, Cusco, Ayacucho y Arequipa. Ahora, ¿qué es esto de la evangelización, no? Este término tú tienes que aprender y tienes que saberlo porque se utilizó mucho en el tiempo del virreinato español en Perú y se prolongó casi 250 años, ¿no? Todo lo que gobernó, el tiempo que duró el virreinato.
La evangelización era la conversión de los indígenas, ¿no? Indios le llamaban allí. La iglesia tomó conciencia de destruir a los indígenas en base a los dogmas católicos, ¿no? Recuerden muy bien que el dogma es una verdad absoluta que no se puede negar, eso lo tenía la iglesia, como el dogma de la Inmaculada Concepción. Era una campaña de extirpar idolatrías, ¿no? ¿Qué es esto? Es decir, extirpar era quitar el pensamiento de la adoración a dioses andinos, ¿no? Que los españoles sacerdotes creían que eso tenían en su pensamiento los indígenas. Aquí aparecen entonces la destrucción de las huacas. ¿Qué eran las huacas? Las huacas son adoratorios. Y también destruían las ofrendas y esto era exclusivamente quemado o a la vez también desaparecido, ¿no? Ahora, el Tribunal del Santo Oficio también aparece con esta finalidad de extirpación de idolatrías, también conocido como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? ¿Con qué finalidad se crea? Para vigilar la fe. Ese es el término, vigilar la fe. La Inquisición castigaba exclusivamente a los judíos, castigaba a los herejes, ¿no? A los que insultaban a la iglesia, a los hechiceros y también a los homosexuales. Ahora, para terminar, vamos a hablar sobre los santos peruanos. Tenemos primero a Santa Rosa de Lima, ¿no? Tú lo has escuchado muy bien porque es una fiesta muy importante el 30 de agosto. Isabel Flores de Oliva, ¿no? De la Orden de los Predicadores. Ella vendría a ser una laica, ¿no? Es decir, no es una religiosa. Ella en realidad es una persona, ¿no? Una ciudadana del virreinato, pero ella opta principalmente a unirse a la Iglesia Católica, pero sin ser parte de la religión, ¿no? La tercera orden que le llaman, la tercera orden dominica, ¿no? Ahora, ella nace en 1586 y muere en 1617, es una mística terciaria, ¿no? Esto de término de místico es importante, porque vendría a ser una persona que tiene algunas cualidades divinas, ¿no? Teológicas y a la vez filosóficas. Especialmente fue canonizada al morir por el Papa Clemente en 1671, ¿no? Ella muere en el 17, pero hay todo un proceso de canonización y es la primera santa peruana, también la primera santa en América y las Filipinas, ¿no? Es decir, el virreinato. Santo Toribio Mogrovejo es el segundo santo que tú tienes que saber, ¿no? Es español. Nació en 1538 y murió en Saña, al norte del Perú, en 1606, ¿no? Es un sacerdote español. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726. El tercero es San Francisco Solano Jiménez, ¿no? Otro español. Estamos hablando acá de dos españoles, pero vivieron y trabajaron en el Perú. Él nació en Montilla en 1549 y muere en Lima en 1610. Fue un fraile y sacerdote franciscano. También fue canonizado junto con Santo Toribio de Mogrovejo por el Papa Benedicto XIII en 1726, ¿no? O sea, los dos fueron canonizados en ese mismo momento. Luego tenemos los dos últimos, San Juan Macías, ¿no? Español, ¿no? Nació en 1585 y murió en 1647. Fraile dominico español, fue canonizado por el Papa Pablo VI en 1975. Y el último, el muy conocido y muy querido San Martín de Porres. Nació en Lima en 1579 y murió en 1639. Fraile dominico, canonizado también por el mismo Papa Pablo VI en 1975. Es decir, dos papas van a canonizar a dos santos, dos españoles y bueno, un español y un peruano. Estamos hablando, pues, en el 75 canonizan a San Juan Macías y también a San Martín de Porres, y en 1726 Santo Toribio Mogrovejo y San Francisco Solano, principalmente por el Papa Benedicto XIII. La iglesia en el virreinato es un tema muy importante, no discutido, muy importante para estudiar. Y tú tienes que saber estos datos por cultura general y también para conocer nuestra historia religiosa de nuestro país. Conmigo será hasta un siguiente video. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.